Las naves plateadas aparecieron en el cielo de la Tierra un martes por la mañana. Se cernían sobre las grandes ciudades como nubes oscuras que bloqueaban el sol. La gente se detenía en las calles y señalaba hacia arriba con manos temblorosas. Los canales de noticias se volvieron locos con especulaciones. ¿Eran amigos o enemigos? ¿Había encontrado finalmente la humanidad la prueba de que no estaba sola en el universo? La respuesta llegó en cuestión de horas. Un mensaje transmitido a través de todas las pantallas de televisión, radio y computadora del planeta. La voz era fría, mecánica, filtrada a través de un software de traducción que convertía los sonidos extraterrestres en un inglés perfecto. Somos el Consejo Galáctico. Prepararás a los representantes para la negociación. Tienes 24 horas. Las Naciones Unidas se apresuraron a responder. Reunieron un equipo de diplomáticos, científicos y oficiales militares. Entre ellos se encontraba el capitán Jake Morrison, un piloto condecorado de la Fuerza Aérea que había comandado programas de aviones experimentales. Medía 1,83 metros de alto y tenía cabello castaño corto que se volvía gris en las sienes. Sus ojos azules habían visto combate y se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había enfrentado la muerte y había sobrevivido. La jefa diplomática era Clare Williams, una mujer de unos 50 años que había negociado tratados de paz en zonas de guerra en toda la Tierra. Llevaba trajes de negocio sencillos y mantenía su cabello negro atado en un práctico moño. Sus ojos oscuros no se perdían nada y su mente trabajaba 3 pasos por delante de cualquier conversación. Los extraterrestres eligieron la ciudad de Nueva York para la reunión. Aterrizaron un solo transbordador en Central Park, aplastando árboles y haciendo que los turistas huyeran en pánico. La nave era hermosa de una manera terrible, todas curvas suaves y metal que parecía cambiar de color con la luz. Cuando la puerta se abrió, Jake sintió que su mano se dirigía hacia su arma. Los años de entrenamiento entraron en acción. Todo lo que salía de esa nave era peligroso. Todo el instinto le decía eso. El primero en salir fue el embajador Keyit. Medía casi 8 toneladas de alto y tenía patas que se doblaban hacia atrás como las de un pájaro. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras que brillaban como aceite. Su cabeza era angular, casi triangular con ojos que reflejaban la luz como espejos. Cuando sonrió, reveló filas de dientes afilados diseñados para desgarrar la carne. Detrás de él vinieron 4 más de su especie, cada uno portando armas que zumbaban con energía apenas contenida. Se movían como gatos, gráciles y letales, sus patas con garras haciendo clic en el pavimento. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias preparada apresuradamente en el edificio de la ONU. Jake y Clare se sentaron en un lado de una mesa larga. Keyit y su equipo se sentaron frente a ellos. El embajador extraterrestre estudió a los humanos con interés, inclinando la cabeza de un lado a otro como un reptil examinando su presa. Son una especie joven, dijo Keyit a través de su traductor. El dispositivo colgado de su cuello convertía su siseante voz en palabras, apenas más allá de su propio planeta. Es una suerte que los hayamos encontrado antes de que se encontraran con peligros inimaginables. Clare sonrió cortésmente. Agradecemos su preocupación. Esperamos aprender de civilizaciones más experimentadas. Keyit emitió un sonido que podría haber sido una risa. ¿Aprender? Sí. Aprenderás mucho. Empezando por tu lugar en el orden natural, activó una pantalla holográfica que flotaba sobre la mesa. Mostraba un mapa de la galaxia con miles de sistemas estelares marcados en diferentes colores. El Consejo Galáctico gobierna 12.000 mundos habitados. Mantenemos la paz mediante la fuerza y una jerarquía clara. Cada especie contribuye según sus capacidades. Eso suena razonable, dijo Clare con cuidado. ¿Cuál sería la contribución de la Tierra? La sonrisa de Keyit se ensanchó. El 70% de sus recursos minerales, el 40% de su producción agrícola y 30 millones de trabajadores al año para asignaciones laborales en nuestros sectores industriales.
La sala quedó en silencio. Jake sintió que se le apretaba la mandíbula. A su lado, la expresión de Clare permaneció neutral, pero sus dedos presionaron con más fuerza contra su tableta. Esos términos parecen extremadamente parciales, dijo Clare. ¿Qué recibe la Tierra a cambio? Protección, respondió Kellit simplemente. Hay depredadores en la galaxia mucho peores que nosotros. Especies que consumiría su mundo por completo. Les ofrecemos la oportunidad de sobrevivir bajo nuestra guía. Y si nos negamos, Kellit se inclinó hacia adelante, sus garras raspando la superficie de la mesa. Ninguna especie se niega, el consejo. Ni 2 veces. Jake habló por primera vez. Eso suena a amenaza. Los ojos como espejos del alienígena se fijaron en él. Es simplemente la realidad, Capitán Morrison. Hemos traído 1000 especies al Consejo. Algunas se unieron pacíficamente. Otras requirieron persuasión, pero todas se unieron finalmente. Su decisión no es si unirse o no, sino cuánto sufrirán antes de hacerlo. Clare mantuvo su compostura diplomática. Necesitaremos tiempo para discutir estos términos con nuestros gobiernos. Por supuesto, que él se puso de pie, su estatura elevándose sobre los humanos. Tienen 30 días. Regresaremos por su respuesta. Les sugiero que elijan sabiamente. Mientras los alienígenas se preparaban para irse, Kellit se detuvo en la puerta. Volvió a mirar a Jake, estudiando al oficial militar con claro interés. Tienes los ojos de un guerrero, capitán. Los he visto en 100 especies en 100 mundos. Todos piensan. Pueden luchar. Todos aprenden lo contrario. Quizás seamos diferentes, dijo Jake en voz baja. La risa de Kel resonó por el pasillo al salir. Todos dicen lo mismo. En cuanto los extraterrestres se marcharon, la sala estalló en una conversación acalorada. Los diplomáticos discutían sobre posibles respuestas. Los científicos debatían la tecnología que habían vislumbrado. Los oficiales militares planeaban estrategias defensivas que todos sabían que eran inútiles. Jake se mantuvo apartado, observando el caos. Clare se unió a él junto a la ventana, contemplando la ciudad, donde la gente seguía con sus vidas, ajena a la espada que pendía sobre sus cabezas. ¿Qué opinas?, preguntó. Creo que ya lo han hecho antes, respondió Jake. Todo estaba ensayado. Las amenazas, la cronología, incluso ese breve discurso del final. Tienen un sistema para desmantelar especies. Podemos luchar contra ellos. Jake vio una lanzadera braxiana elevarse hacia el cielo, moviéndose más rápido que cualquier aeronave humana. Con lo que tenemos ahora, no. Duraríamos quizás una semana, pero tenemos 30 días. Eso no es tiempo suficiente para construir armas que puedan igualar las suyas. No, asintió Jake, pero quizás sea tiempo suficiente para pensar en algo inesperado. Clare lo miró fijamente. ¿Qué sugieres? Todos los abusadores tienen la misma debilidad, dijo Jake. Están tan acostumbrados a que les teman que dejan de esperar otra cosa. Se vuelven confiados. Se vuelven descuidados. El Consejo Galáctico ha conquistado 1000 mundos. No creo que sean descuidados. Jake sonrió, pero no había humor en ello. Entonces quizás sea hora de que alguien les enseñe una nueva lección. Los humanos no llegamos a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra siendo los más fuertes ni los más rápidos. Llegamos siendo demasiado tercos para saber cuándo rendirnos. Afuera, las naves braxianas se desvanecieron en el cielo, dejando a la Tierra con 30 días para decidir su destino. Pero en esa sala de conferencias, 2 humanos comenzaron a planear no la rendición, sino algo que la galaxia nunca había visto antes. Planeaban decir que no. Los 30 días transcurrieron en una confusión de preparación desesperada. Todas las naciones de la Tierra contribuyeron con recursos, científicos e ideas. Las viejas rivalidades se olvidaron. Las diferencias políticas se dejaron de lado. La humanidad tenía una sola oportunidad de sobrevivir como especie libre.
y no la desperdiciarían discutiendo entre sí. Jake Morrison fue ascendido a capitán del Defiance de la UE, el primer y único portaaviones de combate espacial de la Tierra. La nave era un milagro de ingeniería apresurada, construida con tecnología alienígena de ingeniería inversa, que la humanidad había rescatado de los ataques piratas en los últimos años. Tenía un aspecto tosco, con placas de casco desparejadas y cableado expuesto en la mitad de los pasillos, pero podía volar y luchar. La tripulación la llamó la especial del desguace con una mezcla de orgullo y humor negro. 2000 hombres y mujeres trabajaron sin descanso para mantenerla operativa. Sabían que eran la última línea de defensa de la Tierra si la diplomacia fracasaba. Clare Williams pasó esos 30 días sumida en la antigua ley del Consejo Galáctico. Si la humanidad iba a luchar, necesitaba todas las ventajas posibles. Revisó tratados más antiguos que la civilización humana, buscando lagunas, excepciones, cualquier cosa que pudiera ayudar. El día 27, la encontró. A prueba de campeón, anunció, irrumpiendo en la oficina de Jake a bordo del Defiance. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, pero brillantes de emoción. Es una antigua tradición del Consejo. Cuando dos partes no pueden ponerse de acuerdo sobre los términos, pueden resolver la disputa mediante un combate singular. Jake levantó la vista de las pantallas tácticas que mostraban formaciones de naves braxianas. Combatir singularmente contra esas cosas. Es legal. Es vinculante. Y es nuestra única oportunidad de negociar desde una posición que no sea la rendición total. Clare dejó caer una tableta sobre su escritorio. Las reglas son simples. Cada bando elige un campeón. Luchan. Se aceptan los términos del ganador. Y si perdemos, no perdemos nada que no perderíamos de todos modos. Pero si ganamos, podemos obligarlos a negociar de igual a igual. Jake estudió las regulaciones, su mente ya procesando las implicaciones. Aceptarán. Keyit es arrogante. Lo verá como una oportunidad para humillarnos públicamente. Con eso cuento. La flota braxiana llegó exactamente a tiempo. 50 naves de guerra abandonaron sus naves de viaje más rápido que la luz y se posicionaron en órbita alrededor de la Tierra. Sus armas se activaron, apuntando a las principales ciudades. El mensaje era claro y simple: ríndete o muere. Clare transmitió su desafío en todas las frecuencias, asegurándose de que todas las especies en el espacio del Consejo pudieran oírlo. En nombre de la humanidad, invoco el apio, derecho a juicio por campeón, como se describe en la regulación del Consejo 47, sección 12. Impugnamos la reclamación braxiana y exigimos un arbitraje neutral. La respuesta llegó en minutos. El rostro de Keyit apareció en todas las pantallas. Sus rasgos escamosos se distorsionaron en lo que podría haber sido diversión. Los humanos quieren jugar a ser guerreros. ¡Qué entretenido! Acepto tu desafío. El juicio tendrá lugar en la estación del Consejo Gamma, sobre tu Saturno. Dentro de 3 días, prepara bien a tu campeón, aunque no hará ninguna diferencia. Se cortó la conexión. La Tierra tenía 3 días. Jake se ofreció voluntario de inmediato. Era la opción obvia con entrenamiento militar, experiencia en combate y la condición física para resistir quizás más de 30 segundos contra un guerrero alienígena. Pero Clare se negó. Te necesitamos al mando de la flota, insistió. Si esto sale mal, si el juicio es una trampa, eres el único que puede organizar una defensa. ¿Y entonces quién lucha? Clare sacó un expediente personal. El rostro que apareció estaba curtido y duro, perteneciente a un hombre de unos 50 años. Danny Carter, ex sargento de la Marina. 3 periodos en zonas de combate, 5 años de entrenamiento en artes marciales mixtas, lucha con cuchillo y combate táctico. También sobrevivió a 3 encuentros alienígenas, incluyendo un combate cuerpo a cuerpo con un asaltante Krell. Jake estudió el expediente. Danny era más bajo que el promedio, quizás 1,72 metros, con una complexión robusta y cabello canoso.
Su hoja de servicio era impresionante, pero no excepcional. ¿Por qué él? Porque todos los demás candidatos abordaron esto como una pelea de boxeo. Pensaban en técnicas, en estilos de lucha, en ganar. Clare miró a Jake a los ojos. Danny lo abordó como una guerra. Me preguntó qué recursos tendría, cómo sería el entorno, qué información teníamos sobre la fisiología braxiana. No intenta vencer a Khajiit en una pelea justa. Intenta matarlo por cualquier medio necesario. Ese es el tipo de razonamiento que necesitamos, asintió Jake. Se encontró con Danny Carter en la cubierta de vuelo del Defiance. Revisaba su equipo con precisión metódica, un cuchillo de acero al carbono probado para garantizar que no se rompiera en las escamas braxianas. Una pistola balística cargada con munición perforante. Una armadura de combate básica que no lo frenaría. ¿Entiendes a qué te enfrentas?, preguntó Jake. Danny levantó la vista. Su mirada estaba tranquila, casi impasible. Un reptil de 2,4 metros con armadura natural, fuerza mejorada y un arma que puede cortar acero. Sí, leí el informe. ¿Y crees que puedes ganar? Creo que puedo hacerlo sangrar, respondió Danny. Después de eso, ya veremos. El viaje a Saturno duró 2 días a bordo de un transporte del Consejo. Danny pasó el tiempo estudiando imágenes de Khajiit, observando cómo se movía el extraterrestre y buscando patrones. Practicó contra simulaciones holográficas, aprendiendo tiempos y distancias. No practicó la victoria. Practicó sobrevivir solo un segundo más, y luego un segundo más después de eso. La estación del Consejo Gamma orbitaba Saturno como una enorme rueda. Su interior contenía instalaciones diplomáticas, viviendas y la arena, donde se habían celebrado juicios de combate durante miles de años. Representantes de docenas de especies se reunieron para presenciar lo que asumieron que sería una breve y brutal demostración de por qué las especies jóvenes no desafiaban al Consejo. La arena en sí era enorme. Una esfera de 300 m de diámetro con gravedad artificial y paredes de aleación transparente que podrían soportar armas de naves espaciales. Los espectadores llenaban las plataformas de observación por todos lados, y sus voces extrañas creaban una extraña sinfonía de sonidos. Kell entró primero y la delegación braxiana rugió en señal de aprobación. Llevaba una armadura mínima, confiando en sus escamas naturales. Su espada de plasma colgaba de su cadera, un arma que había matado a más oponentes de los que Danny tenía años de vida. Danny entró por el lado opuesto. La reacción de la multitud pasó de confusión a risa burlona. Parecía pequeño, humano, increíblemente frágil comparado con el guerrero alienígena. Un árbitro no tripulado flotante anunció las reglas. Luchar hasta rendirse, morir o no poder continuar. Se permiten todas las armas. Sin interferencias externas. La arena sellada. Sonó un tono. Khajiit entró en movimiento y recorrió la mitad de la distancia en segundos. Su espada se encendió, crepitando con energía púrpura. Hizo un amplio arco con la intención de terminar la pelea inmediatamente. Danny cayó y rodó. La espada atravesó el aire vacío donde había estado su cabeza. Apareció y disparó 3 tiros en la espalda de Kell. Las balas saltaron por las escamas, pero hicieron tropezarse al extraterrestre. Khajiit rugió y giró, su cola se movía como un garrote. Danny recibió el golpe deliberadamente, aprovechando el impulso para crear distancia. Se estrelló contra la pared de la arena, pero ya se estaba moviendo, dando vueltas, lo que obligó a Khajiit a seguirlo. «Te mueves bien para ser presa», susurró Kell. «Pero esto solo retrasa lo inevitable». Danny no dijo nada. No tenía aliento que desperdiciar en palabras. Cada movimiento estaba calculado, cada acción era parte de un plan más grande que solo él podía ver. La pelea se convirtió en un baile brutal. Khajiit era más rápido y más fuerte. Pero Danny era impredecible. Utilizó la geometría de la arena, rebotando en las paredes, deslizándose bajo los ataques y convirtiendo el entorno en un arma. Asestó golpes que habrían matado a un humano,
pero apenas arañaron las escamas del alienígena. La espada de Khajiit alcanzó el hombro de Dani, quemando la armadura y la carne. El olor de carne cocida llenó la arena. Dani gritó, pero no cayó. En lugar de eso, aprovechó el momento de contacto cercano para clavar su cuchillo entre dos escamas en la garganta de Khajiit. Sangre verde rociada. Kel se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa. En 1000 peleas nadie lo había herido jamás. Dani siguió adelante. Sus movimientos se volvieron más agresivos a pesar de sus heridas. La multitud se quedó en silencio. Esto no estaba saliendo como se esperaba. Por encima de todos ellos, en una plataforma de observación destinada a los funcionarios del Consejo, una pequeña figura presionada contra el cristal, observando con los ojos muy abiertos. Nadie se había dado cuenta de ella todavía. Nadie sabía que una niña de 7 años llamada Lucy Chen se había alejado de su madre y había encontrado el camino a la arena, y nadie podía predecir lo que sucedería cuando el guerrero alienígena la notara. El suelo de la arena estaba pintado con sangre verde y roja. Danny Carter giró hacia la izquierda, apoyándose en su pierna sana. Su hombro aún humeaba por la quemadura de plasma. Khajiit se movió frente a él, con una mano con garras presionada contra la herida en su garganta, donde la sangre verde se filtraba entre sus dedos. Durante 17 minutos habían luchado y la galaxia estaba aprendiendo algo que nunca había esperado. Los humanos podían resultar heridos, quemados y destrozados, pero no se detenían. Dani había sufrido un daño que habría matado a la mayoría de las especies 2 veces. Aún así, siguió moviéndose, siguió luchando, siguió buscando la siguiente oportunidad. La confianza de Khajiit se había evaporado. El guerrero alienígena estudió a su oponente con un nuevo respeto mezclado con creciente frustración. Se suponía que este humano sería una presa fácil. Otra victoria rápida para demostrar la superioridad braxiana. En lugar de eso, convirtió la lucha en una agotadora batalla de resistencia. No puedes ganar, susurró Khajiit, su traductor traduciendo las palabras al inglés. Incluso herido, soy más fuerte, más rápido, mejor armado. Ríndete ahora y haré que tu muerte sea rápida. La respuesta de Dani fue abalanzarse hacia adelante, desmayándose con su cuchillo antes de clavarle una rodilla en la garganta ya herida de Kel. El alienígena se atragantó y tropezó, mientras su espada se movía salvajemente. Dani se agachó, rodó a su lado, se acercó y disparó su pistola 2 veces más en la parte posterior de la rodilla de Kel. Las balas perforantes finalmente encontraron su lugar, atravesando las escamas y el tejido blando que se encontraba debajo. Khajiit rugió de dolor y furia, girando más rápido de lo que Dani podía reaccionar. La hoja de plasma lo alcanzó en las costillas, cortando la armadura y la carne. Dani sintió que sus huesos se rompían y sintió que todo su costado se convertía en una masa de agonía. Golpeó fuerte la pared y se deslizó hacia abajo, su visión se volvió gris en los bordes. La sangre corría por su costado y formaba un charco en el suelo de la arena. Su pistola cayó fuera de su alcance. Su cuchillo se sentía pesado en su mano. Esto fue todo. Aquí fue donde murió. Kel avanzó cojeando, con un rastro de sangre verde saliendo de su pierna herida y de su garganta. Su espada zumbó con energía mortal. El guerrero alienígena estaba herido, ralentizado, pero aún en pie, todavía lo suficientemente fuerte para terminar esto. Has luchado bien, humano, dijo Khajiit, y había genuino respeto en su voz. Vuestra especie tiene coraje, pero el coraje no es suficiente. Levantó su espada para asestar el golpe mortal. La delegación braxiana en las plataformas de observación rugió en señal de aprobación. La victoria estaba asegurada. El juicio terminaría y la Tierra se sometería a los términos del Consejo. Entonces Khajiit se detuvo y giró la cabeza hacia una de las plataformas de observación inferiores. Sus ojos como espejos, capaces de ver en múltiples espectros, se enfocaron en algo que lo hizo congelar en pleno ataque. Dani siguió su mirada, confundida, preguntándose si se trataba de algún tipo de truco.
Al otro lado de la pared transparente de la arena, a unos 30 metros de distancia, se encontraba un pequeño niño humano. Lucic presionó sus manos contra el cristal. Su rostro de 7 años estaba lleno de asombro en lugar de miedo. Llevaba un sencillo vestido azul y tenía el cabello oscuro recogido en coletas. Su madre, la doctora Ellen Chin, formaba parte del equipo médico de guardia, pero de alguna manera la niña se escabulló y deambuló por la estación hasta encontrar la arena. Había llegado justo a tiempo para ver a Danny recibir lo que debería haber sido un golpe fatal. Ella había visto al campeón humano caer, sangrando y roto. Ella había visto al guerrero alienígena avanzar para terminar lo que había comenzado. Y ahora ella miró a Keyit con ojos que no mostraban terror, ni pánico, ni miedo en absoluto. La curiosidad de Joe. La arena cayó en un silencio confuso. Todos podían ver que algo había cambiado, pero solo Keyit entendía que su espada permaneció levantada, zumbando en el aire, pero no golpeó. Danny usó la pared para incorporarse, mientras sus costillas rotas rechinaban unas contra otras. Apenas podía respirar, apenas podía ver, pero se negaba a morir de rodillas. Si este era el final, lo afrontaría de pie, pero Keyit ya no lo miraba. El guerrero alienígena se quedó paralizado, mirando fijamente al niño que le devolvía la mirada. Lucy levantó una pequeña mano y saludó. El gesto fue simple, inocente, el tipo de saludo amistoso que un niño podría dar a cualquiera. Pero en el contexto de la arena, con un depredador alienígena de 2,4 metros de altura sobre un guerrero caído, era imposible. Los niños temían a los monstruos. Era instintivo, universal, codificado en los mecanismos básicos de supervivencia de todas las especies que el Consejo había conocido. Sin embargo, este niño humano no mostró ningún miedo. La mente de Keyit estaba llena de implicaciones. Había estudiado la historia de la Tierra durante el periodo de espera de 30 días, pero había descartado la mayor parte de lo que aprendió como exageraciones de una especie primitiva que intentaba parecer impresionante. Como los fragmentos de esa investigación se combinaron para dar lugar a una nueva comprensión. Los humanos habían evolucionado en un mundo de muerte. Eso ya lo sabía, pero no comprendía realmente lo que significaba. La Tierra estaba llena de depredadores que considerarían a Araxian simplemente otro competidor. Osos que podían destrozar vehículos blindados, grandes felinos que cazaban en manadas coordinadas, serpientes con veneno que podían matar en segundos. Los océanos del planeta estaban repletos de criaturas más grandes y peligrosas que la mayoría de las naves espaciales, y los humanos no solo habían sobrevivido a ese entorno. Lo habían conquistado. Más que eso, se habían hecho amigos de los depredadores. Keyit había visto imágenes, pero no las había creído. Los humanos tienen grandes lobos como mascotas, duermen junto a ellos y les confían sus crías. Humanos nadando con depredadores oceánicos que podrían tragárselos enteros. Niños humanos jugando con animales que podrían matarlos con un solo mordisco. La falta de miedo del niño no era ignorancia. Era la naturaleza fundamental de una especie que había observado a cada criatura peligrosa de su planeta y decidió comprenderla, estudiarla, aprender de ella y, en última instancia, superarla. Los humanos no veían depredadores y pensaban en presas. Vieron depredadores y pensaron en iguales o en desafíos, en el caso de este niño, en algo interesante que saludar. Keyit bajó su espada lentamente. Su traductor crepitaba mientras hablaba y su voz llegaba a todos los observadores en la arena. Me rindo. El anuncio fue como un shock físico. La delegación braxiana estalló en protestas. Los observadores del Consejo exigieron explicaciones, pero Keyit levantó la mano para pedir silencio, sin apartar la mirada del pequeño niño humano. Este juicio me ha mostrado lo que necesitaba ver, anunció. No a través del combate, aunque tu campeón luchó con honor y habilidad más allá de lo que esperaba. Pero al mismo tiempo hizo un gesto hacia Lucy, quien continuó saludando con entusiasmo, aparentemente encantada de que el gran extraterrestre la hubiera notado.
Todas las especies que hemos conquistado mostraron miedo cuando se enfrentaron a depredadores superiores. Khajiit continuó, es universal, instintivo. Incluso tu guerrero, a pesar de todo su coraje, tenía miedo en la mirada. Lo superó, luchó contra él, pero estaba ahí. Khajiit se giró para mirar a Dani, quien se apoyaba pesadamente contra la pared, apenas consciente. Pero esta niña no tiene miedo que superar. Ve una criatura que ha matado a cientos, cubierta de sangre que estaba a punto de ejecutar al campeón de su especie, y saluda como si saludara a un vecino, como si yo fuera simplemente algo interesante que ha encontrado. Desactivó su espada de plasma y la enganchó a su cinturón. He conquistado 47 mundos, embajador Williams. He visto a 1000 especies arrodillarse, pero nunca he visto una especie que reciba a los depredadores con curiosidad en lugar de terror. Una especie así no puede ser conquistada. No se arrodillarán, no se doblegarán y nunca dejarán de acercarse. Khajiit se acercó a Dani y extendió una mano con garras. El humano la tomó, permitiendo que su enemigo lo ayudara a levantarse. Sangre verde y roja se mezclaron en el suelo de la arena donde estaban juntos. Tu especie. Cambiar la galaxia, Capitán Carter, dijo Khajiit en voz baja. Y sospecho que el Consejo lamentará haberlos recibido como iguales en lugar de como súbditos. Pero ese es su problema, no el mío. El Imperio Braxiano retira su derecho sobre la Tierra a través del muro transparente. Lucy Chen seguía saludando con ambas manos, completamente ajena a que su inocente gesto acababa de cambiar el curso de la historia humana. Su madre finalmente la vio y se quedó paralizada de horror ante lo que su hija había presenciado. Pero a Lucy no parecía importarle en absoluto la violencia y la sangre. Simplemente había visto algo interesante y quería saludarla. Los equipos médicos se apresuraron a atender a ambos combatientes. Dani fue sacada en camilla. Sus heridas eran graves, pero se podía sobrevivir. Kel salió cojeando por sus propios medios, rechazando la ayuda a pesar de sus heridas. En las plataformas de observación, representantes de docenas de especies iniciaron comunicaciones urgentes con sus mundos de origen. La noticia se extendería rápidamente por el espacio del Consejo. La Tierra había ganado su independencia no gracias a armas o tecnologías superiores, sino a algo mucho más peligroso. Habían demostrado a la galaxia que la humanidad no podía ser intimidados, y al hacerlo, abrieron una puerta que jamás podría cerrarse. La enfermería a bordo de la estación del Consejo Gamma bullía de actividad. Médicos humanos y alienígenas trabajaban codo con codo. Un lugar que habría sido imposible apenas unas horas antes. Dani Carter yacía inconsciente en una cápsula de regeneración. La tecnología alienígena reconstruía lentamente sus huesos rotos y su carne quemada. El médico dijo que sobreviviría, aunque llevaría cicatrices el resto de su vida. En una habitación privada al final del pasillo, Khajiit estaba sentado mientras un especialista médico braxiano trataba sus heridas. El corte en su garganta había estado peligrosamente cerca de una arteria principal. 1 centímetro más y el cuchillo del humano lo habría rematado. La comprensión pesaba en su mente. La embajadora Clare Williams entró en la habitación flanqueada por 2 oficiales de seguridad humanos. Esperaba estar negociando los términos de la rendición para entonces. En cambio, se encontró en la extraña posición de verificar la salud de un enemigo que acababa de convertirse en algo completamente distinto. ¿Cómo están tus heridas?, preguntó. Formalmente. El traductor de Kel tradujo su respuesta siseante. Doloroso, humillante, educativo. Hizo un gesto para que su médico se marchara y se puso de pie, aunque el movimiento le dolía claramente. Le debo una explicación, embajador. Mi pueblo también lo exigirá. Te rindiste cuando tenías la victoria al alcance, dijo Clare. La galaxia querrá saber por qué. Porque finalmente entendí lo que representa tu especie. Khajiit caminó hacia la ventana y miró los anillos de Saturno brillando bajo la lejana luz del sol. El Consejo existe desde hace 12.000 años.
En ese tiempo, nos hemos encontrado con miles de especies inteligentes. Cada uno sigue patrones predecibles. Cada uno puede ser catalogado, comprendido, controlado. Él se giró para mirarla. Las especies presas temen a los depredadores instintivamente. Pueden superar ese miedo a través del entrenamiento, a través del coraje, a través de la desesperación. Su capitán Carter lo demostró admirablemente. Él tenía miedo de mí, como debía haber sido, pero luchó de todos modos. Ese tipo de coraje es raro, pero no único. Pero el niño te hizo cambiar de opinión, dijo Clare. El niño me mostró que los humanos no son simplemente presas valientes. Los ojos de espejo de que él reflejaban las luces de la habitación mientras hablaba. Ella no tenía ningún miedo que superar. Ella me miró. Una criatura evolucionada específicamente para matar. Y su primer instinto no fue huir, ni quedarse paralizada, ni luchar. Era para conectar, para comunicar, para saludar. Abrió una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la Tierra. Humanos paseando perros descendientes de lobos, niños nadando con delfines, gente estudiando leones, osos, tiburones, todos los depredadores imaginables. Investigué tu mundo durante el periodo de espera, pero no vi realmente. Los humanos evolucionaron junto a depredadores que aterrorizarían a la mayoría de las especies del Consejo. Y en lugar de ser destruidos por ellos, los estudiasteis, los comprendisteis y los hicisteis vuestros compañeros. Clare sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando comprendió las implicaciones. Te diste cuenta de que pensamos como depredadores, no como presas. Más que eso, piensas como algo más allá de los depredadores. Keyit señaló las imágenes. Los verdaderos depredadores solo respetan la fuerza y el miedo, pero los humanos respetan la curiosidad, la cooperación y la determinación. Ves desafíos donde otras especies ven obstáculos insuperables. Ves aliados potenciales donde otros solo ven amenazas. Cerró la pantalla. El gesto de aquel niño no era estupidez ni ignorancia. Fue la naturaleza fundamental de una especie que observó cada peligro en su entorno y decidió comprenderlo en lugar de huir de él. Una especie así no puede ser conquistada porque no acepta el concepto de permanencia en la derrota. Clare absorbió esto. Su mente de diplomática ya estaba trabajando en las ramificaciones. ¿Qué pasa ahora? Ahora he regresado al mundo natal de los Braxianos y les expliqué a mis superiores por qué entregué un planeta entero basándome en el gesto de un niño. La risa de Keyit era un sonido áspero y siseante. Me llamarán loco. Algunos exigirán mi ejecución por cobardía, pero otros lo entenderán, especialmente después de ver las grabaciones. ¿Habrá represalias? No. El juicio fue legal y vinculante. La Tierra es libre según la ley del Consejo. Él la miró fijamente con una mirada seria. Pero entienda esto, embajador. El Consejo no olvidará este incidente. Otras especies te pondrán a prueba. Buscarán tus debilidades e intentarán demostrar que hoy fue una casualidad. Habéis ganado vuestra independencia. Ahora debes defenderlo. Estamos preparados para eso. Eso espero. Porque lo que pasó aquí hoy se extenderá por la galaxia como fuego. Toda especie sometida, todo mundo conquistado, toda población esclavizada oirá que una especie joven desafió al Consejo y ganó. Algunos encontrarán esperanza en esto. Otros verán la oportunidad. Y los miembros más poderosos del Consejo verán una amenaza que debe ser eliminada antes de que crezca. Clare sintió el peso de sus palabras. Estás diciendo que nos hemos hecho enemigos. Te hiciste enemigos en el momento en que te negaste a arrodillarte hoy. Simplemente demostraron que eran enemigos peligrosos y no irrelevantes. Kate se dirigió hacia la puerta. Sus heridas claramente le dolían. Pero también has hecho un aliado. El Imperio Braxiano honrará el resultado de las pruebas. Y personalmente, me gustaría ver en qué se convierte tu especie. Sospecho que sorprenderás a la galaxia muchas más veces. Después de que él se fue, Clare se quedó sola en la enfermería,
mirando a través de una ventana como Saturno giraba lentamente contra las estrellas. Su comunicador vibró. La cara de Jake Morrison apareció en la pantalla pequeña. La flota braxiana se está retirando, informó. Los 50 barcos. En realidad se están yendo. Keyit cumplió su palabra. ¿Qué pasa con el resto del consejo? Clare pensó en las docenas de representantes extraterrestres que habían presenciado el juicio. Algunos parecían impresionados. Otros parecían asustados. Algunos parecían calculadores, planeando ya cómo aprovechar esta nueva situación. Lo sabremos muy pronto. ¿Cómo va el desafío? ¿Manteniéndose unidos? Apenas. Necesitamos astilleros adecuados, mejores armas y entrenamiento real en lugar de apresurar a la gente a realizar cursos intensivos. Jake hizo una pausa. Ganamos hoy, Clare, pero ambos sabemos que estuvo muy disputado. Demasiado cerca. Luego usamos el tiempo que ganamos para hacernos más fuertes. ¿Y la niña? Lucy Chen. Claire sonrió a pesar de la tensión. El doctor Chen está mortificado. Ella se disculpa con todos y no puede entender cómo Lucy logró pasar la seguridad. La propia muchacha parece pensar que todo el asunto fue emocionante. Ella preguntó si podría volver a ver al simpático hombre lagarto. Jake se rió, aunque sonó extraño. El simpático hombre lagarto que casi mató a nuestro campeón y amenazó con esclavizar a toda nuestra especie. Los niños de 7 años tienen perspectivas interesantes. La conversación terminó, dejando a Clare sola con sus pensamientos. A través de la ventana, podía ver la tierra, una pequeña canica azul, colgando en la oscuridad. En algún lugar allá abajo, miles de millones de personas estaban aprendiendo que ya no estaban solos en el universo, que habían enfrentado su primera prueba como especie espacial y habían sobrevivido. No sabían lo cerca que había estado. No sabían que su destino dependía del saludo inocente de un niño. No sabían que los verdaderos desafíos apenas comenzaban, pero aprenderían. La humanidad siempre lo hizo. Al final del pasillo, Lucy Chen estaba sentada en una cama de hospital mientras su madre la revisaba para ver si tenía alguna lesión, a pesar de las protestas de la niña de que estaba bien. Un juguete holográfico proyectaba imágenes de diferentes especies alienígenas, algo que le había dado uno de los representantes más amigables del consejo. Ese parece gruñón, anunció Lucy, señalando a un guerrero alienígena de aspecto particularmente feroz. Pero apuesto a que es agradable si le dices hola. La doctora Chen cerró los ojos, preguntándose cómo su hija podía ser tan intrépida. Pero en el fondo, ella sabía que Lucy simplemente estaba siendo humana. Ella veía el universo como algo para explorar, para comprender, para entablar amistad. Nunca se le había ocurrido que algo pudiera ser demasiado peligroso como para acercarse a él. Era la misma cualidad que había impulsado a los humanos a cruzar océanos en barcos de madera. Escalar montañas porque estaban allí, alcanzar las estrellas a pesar de saber que el vacío era mortal y vasto. Los humanos no calculan probabilidades ni aceptan limitaciones. Calcularon las probabilidades y luego descubrieron cómo mejorarlas. La galaxia estaba a punto de aprender esa lección en detalle. La Tierra había comprado su libertad con coraje y suerte. Pero mantener esa libertad requeriría algo más. Se requeriría que los humanos fueran exactamente lo que siempre habían sido: curiosos, testarudos y absolutamente reacios a aceptar que algo fuera imposible. En su cámara de meditación a bordo de la nave insignia braxiana, Keyit estaba sentado en la oscuridad y consideraba el futuro. Había luchado en cientos de batallas, conquistado docenas de mundos y estudiado la guerra durante toda su vida adulta. Entendía la violencia, la estrategia y el poder. Pero nunca se había encontrado con una especie parecida a la humanidad. Eran débiles según los estándares galácticos. Su tecnología es primitiva y sus fuerzas militares son diminutas en comparación con los poderes del Consejo. Según todos los criterios lógicos, deberían haberse sometido inmediatamente. Pero no lo hicieron, y ese único hecho lo cambió todo.
Keyit tocó el vendaje de su garganta, sintiendo el dolor de la herida debajo. Un guerrero humano, más pequeño y más débil, y mucho menos experimentado, había dejado esa marca allí, no por una fuerza superior o mejores armas, sino por su absoluta negativa a aceptar la derrota. Y el niño le había demostrado que esta cualidad no se limitaba a los guerreros. Estaba entretejido en la naturaleza misma de la humanidad. La galaxia tenía reglas, jerarquías, patrones de comportamiento establecidos que habían mantenido la estabilidad durante miles de años. Esas reglas funcionaron porque cada especie eventualmente aceptó su lugar en el orden. Algunos lucharon primero, otros negociaron, pero finalmente todos cedieron ante la realidad. Los humanos, sospechaba Keyit, nunca se rendirían del todo. Podrían retirarse, podrían aceptar derrotas temporales, podrían incluso firmar tratados y hacer concesiones. Pero nunca dejarían de superar los límites, de probar los límites, de buscar el siguiente desafío a superar. Habían pasado 3 meses desde el juicio. La Tierra había cambiado de maneras tanto obvias como sutiles. Las ciudades ahora lucían tecnología alienígena junto con construcción humana. Una extraña mezcla de culturas que se estaba volviendo normal. El cielo albergaba naves de una docena de mundos diferentes. Comerciantes, diplomáticos y visitantes curiosos, todos queriendo ver la especie que había desafiado al Consejo. Jake Morrison estaba en la plataforma de observación del Defiance, observando cómo los equipos de construcción trabajaban en el exterior del barco. Ahora estaban instalando armas adecuadas, equipo militar real comprado a los aliados y diseñado a partir de tecnología capturada. El barco todavía se veía en mal estado, pero también parecía peligroso. «Nos están haciendo una mejora», dijo una voz detrás de él. Danny Carter se acercó, moviéndose con cuidado. Sus heridas habían sanado, pero todavía las sentía en los días fríos. Tenía cicatrices en el torso y los hombros. Recordatorios permanentes de su pelea con Keyit. El Consejo aprobó armas, protección adecuada y un sistema de navegación que no requiere 3 personas ni una oración para funcionar. Keyit cumplió sus promesas. Jake dijo que ha estado presionando al Consejo para que apruebe transferencias de tecnología. Dice que nos lo ganamos. Nunca pensé que tendría un braxiano como aliado. Yo tampoco. Jake mostró una pantalla holográfica que mostraba la red defensiva en expansión de la Tierra, plataformas orbitales, naves de patrulla y sistemas de alerta temprana. Todavía no era nada comparado con los consejos militares establecidos, pero era un comienzo. Tenemos 17 países trabajando juntos en la red de defensa. Sin discusiones, sin juegos de poder, solo cooperación. Por primera vez en la historia de la humanidad, Danny resopló. Fue necesaria una invasión extraterrestre para que pudiéramos llevarnos bien. Figuras. ¿Cómo te estás adaptando al estatus de celebridad? La pregunta hizo que Danny se sintiera incómoda. Desde el juicio, se había hecho famoso tanto en la Tierra como en el espacio del Consejo. La gente lo llamó un héroe, el hombre que sangró por la humanidad. El guerrero que hizo rendirse a Araxian. Odiaba cada segundo. Solo quiero volver a trabajar, dijo. Los diplomáticos pueden encargarse de los discursos y ceremonias. Soy un soldado. Eres un símbolo ahora. La gente necesita eso. La gente necesita la verdad. Tuve suerte. Si esa niña no hubiera aparecido cuando lo hizo, Keyit habría acabado conmigo. Danny tocó su hombro marcado inconscientemente. Ya estaba terminado. Las costillas rotas quemadas por la cuchilla de plasma sangraban. Él había ganado. Jake se giró para mirarlo directamente. Pero él no te acabó. Eso es lo que importa. Y el motivo por el que lo hizo no importa aún más. En un aula de escuela de Nueva York, Lucy Chen estaba sentada en su escritorio tratando de concentrarse en problemas de matemáticas. Fue difícil porque sus compañeros de clase seguían haciendo preguntas sobre el juicio, sobre los extraterrestres, sobre cómo era la estación espacial. Su maestra, la señorita Patterson,
Seguía recordándole a todos que dejaran que Lucy se concentrara en su trabajo. A Lucy no le importaba la atención, pero tampoco la comprendía del todo. Ella solo quería ver al interesante extraterrestre. No había tenido intención de interrumpir nada importante. Su madre le había explicado varias veces que Lucy realmente había ayudado, que había hecho algo muy valiente, pero Lucy no se sentía valiente. Ella simplemente había saludado. Durante el recreo, un reportero intentó acercarse al patio de juegos. La seguridad lo detuvo inmediatamente. Ahora había reglas estrictas sobre la privacidad de Lucy. La escuela había contratado guardias. El gobierno había asignado protección. Todos la trataban como si fuera de cristal. Fue molesto. Ella solo quería jugar con sus amigos. Pero por la noche, cuando miraba las estrellas, Lucy sentía que algo se agitaba en su interior. El universo era mucho más grande de lo que ella había imaginado. Tantos mundos, tantas criaturas extrañas y maravillosas. Ella quería verlos a todos, conocerlos, aprender todo sobre ellos. Su madre dijo que era demasiado joven para ir al espacio. Lucy pensó que tendría que esperar hasta que fuera mayor. Entonces nadie pudo detenerla. En las cámaras del Consejo Galáctico, representantes de 47 especies se reunieron en una sesión de emergencia. El enorme anfiteatro había albergado innumerables debates a lo largo de miles de años. El tema de hoy fue la cuestión humana y las opiniones variaron enormemente. El embajador Trell del colectivo Cresten fue el primero en hablar. Su especie se parecía a grandes insectos con ojos compuestos y mandíbulas que chasqueaban. Los humanos representan una fuerza desestabilizadora. Ignoran el protocolo, se niegan a la sumisión adecuada y fomentan la rebelión entre las especies sometidas. Deberíamos revocar su estatus independiente antes de que esto se extienda. El consejero Vaz de la Federación del Mare no estuvo de acuerdo. Su gente era acuática y hablaba a través de dispositivos de traducción desde cámaras llenas de agua. Ganaron su independencia por medios legales. Revocarla ahora socavaría las leyes mismas que mantienen unido al Consejo. Pareceríamos arbitrarios y tiránicos. Somos arbitrarios y tiránicos. Trell hizo clic de nuevo. Hemos conquistado y subyugado miles de especies. Ese es nuestro propósito. Tal vez nuestro propósito necesite ser examinado, dijo una nueva voz. Kate entró en la cámara. Sus heridas habían sanado hacía tiempo, pero había cicatrices visibles en su garganta y su pierna. La delegación braxiana se agitó. Algunos apoyan, otros se avergüenzan de tener a uno de los suyos defendiendo a los humanos. El embajador Keyit, presidente del Consejo, reconoció esto. Usted ha solicitado tiempo para dirigirse al Consejo respecto a la Tierra. Tengo. Que él estaba de pie en el centro del anfiteatro, sus ojos reflejaban a los representantes reunidos. Hace 3 meses encabecé una delegación para exigir la sumisión de la Tierra. Estaba convencido de nuestra superioridad, seguro de que la humanidad se doblegaría como todas las demás especies. Me equivoqué. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes del juicio. Danny Carter luchando contra probabilidades imposibles. El niño presionando contra el cristal. El momento en que Keyit bajó su espada. Ese día aprendí algo que el Consejo ha olvidado. El poder no es solo poderío militar o tecnología avanzada. El verdadero poder es la negativa a aceptar limitaciones. Tonterías filosóficas. Trell interrumpió. Son débiles. Somos fuertes. Eso es todo lo que importa, ¿no? Keyit desafió. ¿Por qué entonces tenemos una docena de informes de especies en cuestión que citan el ejemplo de la Tierra en sus demandas de un mejor tratamiento? ¿Por qué 3 miembros del Consejo se acercaron discretamente a diplomáticos humanos para hablar sobre acuerdos comerciales que eluden los canales tradicionales? ¿Por qué nuestros propios analistas predicen que dentro de 50 años la humanidad será una gran potencia independientemente de nuestros intentos de contenerla? La cámara quedó en silencio. Estos eran informes clasificados a los que Keyit no debería haber tenido acceso.
El hecho de que hablara demuestra hasta qué punto ha crecido su influencia desde el juicio. Los humanos no se van a ir, continuó Keyit. Podemos tratarlos como enemigos y enfrentarnos a un conflicto interminable, o podemos tratarlos como iguales y potencialmente ganar aliados valiosos. Yo soy partidario de esto último. El imperio braxiano se ha ablandado, susurró Trell. Tu derrota ha nublado tu juicio. La risa de Keyit era aguda y peligrosa. No soy blando, consejero. Soy práctico. La humanidad me derrotó no por medio de la fuerza, sino por medio de la igualdad que hemos creado en la mayoría de las especies del Consejo. Curiosidad sin miedo, determinación sin límites. La capacidad de mirar a un oponente superior y ver no un maestro, sino un desafío a superar. Se giró lentamente y se dirigió a toda la cámara. Cada especie aquí alcanzó el poder a través de la conquista, forzando a otros a someterse. La humanidad ofrece algo diferente. Quieren comprendernos, aprender de nosotros, trabajar con nosotros, pero no se inclinarán ante nosotros. Podemos aceptarlo y ganar aliados o rechazarlo y crear enemigos que nunca dejarán de luchar. Elige sabiamente. El debate continuó durante horas, pero Keyit había plantado semillas que crecerían. El consejo estaba dividido y la división condujo al cambio, lo quisiera alguien o no. De regreso en la Tierra, Clare Williams estaba sentada en su oficina con vista al océano. Los informes cubrían su escritorio. Solicitudes de gobiernos extraterrestres, propuestas comerciales, ofertas de alianza y amenazas de quienes veían a la humanidad como una enfermedad que necesitaba erradicación. Su comunicador vibró. Apareció la cara de Jake. La patrulla detectó 3 naves no identificadas acercándose al sistema solar exterior. No responden a los saludos. Clare sintió que se le encogía el estómago. ¿Hostil? Desconocido. Pero no están utilizando vectores de aproximación del Consejo estándar. Podrían ser piratas, podrían ser esclavistas, podría ser alguien probando nuestras defensas. Demostremos que ya no somos presa fácil. Despliega el Defiance y sus escoltas. Dejar claro que la Tierra está defendida. Ya estás en movimiento, Clare, esto es solo el comienzo. Vamos a enfrentar desafíos como este constantemente ahora que somos visibles para la galaxia. Lo sé, pero ya no estamos solos tampoco. Tenemos aliados, tecnología y, lo más importante, tenemos nuestra naturaleza. Ella sonrió levemente. Somos humanos, Jake. Exploramos. Nos adaptamos. Nosotros superamos. Esto es lo que hacemos. Las naves en el sistema solar exterior resultaron ser traidoras que simplemente estaban nerviosas por acercarse a una especie con la reputación de la humanidad. Pero Clare sabía que Jake tenía razón. Esto fue solo el comienzo. 20 años después, Lucy Chen estaba en el puente del barco de investigación Discovery, observando cómo su tripulación se preparaba para entrar en un sistema desconocido. Ahora tenía 27 años, un doctorado en xenobiología y reputación de ser la primera en establecer contacto con especies que otros consideraban demasiado peligrosas para acercarse. Sus métodos eran poco convencionales. Donde otros exploradores dependían de armas y escudos, Lucy prefería la comunicación y la curiosidad. Había establecido contacto pacífico con 17 nuevas especies, muchas de las cuales inicialmente parecían hostiles. Su tripulación bromeó diciendo que ella nunca había conocido a un extraterrestre con el que no quisiera hacerse amiga. Lucy lo tomó como un cumplido. Capitán, su segundo oficial informó, recibimos una transmisión del sistema. Es definitivamente artificial, posiblemente una advertencia. ¿Qué dice? El software de traducción tiene problemas. El lenguaje es antiguo, quizá antiguo, pero el significado general parece ser, manténgase alejado o si no, Lucy.